Vamos a comenzar con la conversación de esta jornada, que es además la última de este ciclo en el que hemos conmemorado los 50 años de las conversaciones de San Esteban. Para nosotros es un honor el que venga a cerrar esta conmemoración de los 50 años de las conversaciones de San Esteban el nuncio apostólico de Su Santidad el Papa Francisco aquí en España. Le agradecemos a Monseñor Bernardito que haya encontrado un hueco en sus ocupaciones, haya viajado de Madrid a Salamanca para estar con nosotros. También agradecemos a don José Luis Retana, nuestro obispo, el que haya venido también a conmemorar con nosotros este evento. Me parece, don José Luis, que es la primera vez que viene aquí a San Esteban porque lleva un mes en nuestra diócesis. Sabe que esta es su casa y que aquí siempre es bienvenido y que está entre hermanos. Y también nos acompaña el provincial de la provincia de España, vicecanciller también de la Facultad de San Esteban. Antes de comenzar con la presentación de Monseñor Bernardito, quería decir unas palabras de gratitud, de agradecimiento por estos 50 años de las conversaciones de San Esteban. En la tarde de hoy llegamos a la última sesión de las conversaciones de este año, en el que hemos celebrado su 50 aniversario. 50 años ininterrumpidos de reflexión, diálogo de la fe con la cultura y las preocupaciones sociales. 50 años preguntando, conversando entre nosotros, llegando también a conclusiones. Para poner colofón a esta celebración, nos sentimos muy honrados con la presencia del nuncio en España de Su Santidad el Papa Francisco, Monseñor Bernardito Cleopas Auza, al que le agradecemos de corazón que haya aceptado venir esta tarde con nosotros. Una de las misiones principales de las nunciaturas es fortalecer los vínculos de las iglesias locales con la sede apostólica. El de la iglesia local de Salamanca está muy fortalecido porque don José Luis hace 10 días que regresó de la visita ad limina en Roma. Y este es uno de los significados de su presencia aquí en esta tarde con nosotros, Monseñor Bernardito. Sabemos que en su persona recibimos todo el aliento y el apoyo a esta labor de búsqueda de la verdad de Dios que desde 1290, desde finales del siglo XIII, los dominicos realizamos en este lugar. Queremos también expresarle nuestra comunión con toda la Iglesia universal y con Su Santidad el Papa Francisco. La comunión con la Iglesia universal se nos aviva cada día en este lugar, entre otras cosas, con el recuerdo que desde este sitio salieron los primeros evangelizadores de América en el siglo XV. Más tarde también misioneros para Asia. Desde entonces hasta nuestros días, nuestro centro de estudios ha recibido la presencia de estudiantes dominicos de América, Asia y países del este de Europa. Comunión con la Iglesia Universal que se hace visible en la comunión de esta facultad que es pontificia con el Papa y en el servicio al magisterio de la Iglesia Católica. No puedo terminar estas palabras de conmemoración sin expresar la gratitud del claustro de profesores y de nuestra comunidad de dominicos de San Esteban. Gracias en primer lugar a Dios. Dios es el origen, la meta y el motivo de todo lo que hacemos. Su espíritu suscitó en la Iglesia el carisma de Domingo de Guzmán, un carisma de anuncio del Evangelio desde la reflexión y el encuentro con la razón. Un carisma que, como es mi caso, continuamos con mucha torpeza, pero también con total convencimiento e ilusión en nuestro servicio a la Iglesia. Gracias también a todas las personas que en estos 50 años han dado vida a este proyecto de las conversaciones. Profesores y ponentes,
Comunidad de San Esteban, provincia dominicana de España y, cómo no, gracias a todas las personas que han acudido los martes a las conversaciones de San Esteban. Entre este público quiero destacar sobre todo a dos sectores. En primer lugar, a la vida consagrada y a la vida consagrada femenina, sobre todo en un tiempo en el que eran muchas las congregaciones que tenían sus casas de formación en Salamanca y cuyas personas que estaban en formación acudían a las clases de la Escuela de Teología y también a las conversaciones de San Esteban. Y muchas gracias también a los sacerdotes y fieles de nuestra Iglesia diocesana, que siempre han apoyado, colaborado y acogido con cariño y apoyo nuestros programas. Pues sin más y con este espíritu de gratitud voy a presentar brevemente a Monseñor Bernardito Cleopas Auza. Él nació en Talibón, en Filipinas, y fue ordenado sacerdote en 1986. Es doctor en teología, licenciado en filosofía y derecho canónico y máster en ciencias de la educación. Y entre sus lugares de formación creo que está la Universidad de Santo Tomás en Manila. Casi toda. Pues es una razón de por qué también, ¿no?, nos sentimos hermanados, además de hermanos en la fe. Ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de junio de 1990 y ha prestado sus servicios en las nunciaturas apostólicas de Madagascar, Bulgaria, Albania, en la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado y en la representación permanente de la Santa Sede ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, en Nueva York. Allí, por eso yo creo que me preguntaba por Francisco de Vitoria, allí precisamente en el fresco que hay en la entrada a la sala de plenos de las Naciones Unidas está un fraile de este convento, uno de los referentes en la doctrina de los derechos humanos, que es Francisco de Vitoria. Y fue nombrado nuncio apostólico en Haití el 8 de mayo de 2008, en la isla en que Antonio de Montesinos hizo ese grito en defensa de la humanidad, ese grito profundamente evangélico desde la fe en Jesús de estos no son hombres, los nativos de América no son hombres para que les tratemos dignamente, les tratemos como hermanos. Fue consagrado arzobispo el 3 de julio de 2008 en la Basílica Pontificia de San Pedro, en el Vaticano. Y desde el 1 de julio de 2014 fue el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y ante la Organización de Estados Americanos. Desde el 16 de julio del mismo año fue miembro de observador ante la Organización de los Estados Americanos. Ha sido nombrado nuncio apostólico en España y en el Principado de Andorra el 1 de octubre del 2019. Pues muchísimas gracias de nuevo, de verdad, por su presencia aquí en medio de nosotros. Como este ciclo está dedicado al tema de la verdad que para nosotros creyentes, para nosotros teólogos es Dios, la verdad que se encarnó en Jesucristo, que además de verdad es camino y vida, no una verdad teórica, sino una verdad de vida, pues Monseñor Bernardito nos va a hablar de verdad e iglesia y verdad. Pues muchas gracias y le escuchamos con atención. Muchas gracias. Querido señor obispo de Ciudad Rodrigo y de Salamanca, don José Luis, queridos padres dominicos del convento de San Esteban, donde también el querido padre provincial que vive en Madrid. Somos casi vecinos. Queridos miembros de la familia dominicana, queridos miembros del equipo responsable de las conversaciones San Esteban, queridos amigos y amigas en Cristo. A lo largo de las conversaciones desarrolladas por los diferentes expertos que han tomado la palabra desde esta mesa,
se ha tratado el tema de la verdad y se han ido tocando sus diferentes aspectos. Por nuestra parte, tenemos delante el título Iglesia y servicio a la verdad. Ciertamente, no podría ser de otro modo. Su fundador, nuestro Señor Jesucristo, ha venido a dar testimonio de la verdad. Él mismo se ha presentado como camino, verdad y vida, y ha enviado a sus discípulos a ser testigos de la verdad. Quisiera agradecer al equipo responsable de esta 50ª edición de las Conversaciones San Esteban, una iniciativa de diálogo de la fe cristiana con la cultura contemporánea. También en nombre del Santo Padre, el Papa Francisco, que tengo el honor de representar en España, me es profundamente grato felicitarme con los padres dominicos de San Esteban, no solamente por este medio siglo de servicio a la búsqueda de la verdad, una vocación exquisitamente dominicana, sino también por la iniciativa misma de instar desde este convento de fama mundial un diálogo entre la fe y la cultura contemporánea. Yo podría decir que también tengo muchas raíces de este convento, siendo muchos de mis profesores estudiaban aquí antes de viajar como misioneros en las Filipinas y en todas las partes de Asia, especialmente los dominicos que enseñaban en la Universidad Católica de Santo Tomás en Manila. También el primer obispo de Manila, Domingo de Salazar, fue no solamente alumno, y también profesor de este convento. Es también el segundo obispo de Manila, Fray Miguel de Benavides, fue también desde aquí, viajando hasta Manila fue ordenado en México y ya llegó en las Filipinas, en Manila, como obispo. Y gracias a él que la Universidad de Santo Tomás en Manila, que oficialmente se llama la Universidad Real Pontificia Católica Eclesiástica de las Filipinas, fue fundada por su herencia. Él dejó su riqueza, podemos decir, su patrimonio para la fundación de esta universidad que fue fundada en 1611. Entonces, ya en esta universidad pasé casi 10 años de años universitarios con todos casi profesores dominicos, en gran mayoría españoles. Y también 4 años en Angelicum. Entonces, todo sumado podemos decir, tuve una educación dominicana. No sé si los dominicos son orgullosos de esto, pero sí, esta es el hecho, esta es la realidad. Las enormes tragedias humanas en el curso de los siglos nos enseñan que la falta del diálogo y la falta de aceptación de lo que es objetivamente verdadero son sus causas fundamentales. Los acontecimientos en el mundo y en varios sectores de nuestra sociedad hoy en día apuntan a la realidad de que continuamos a experimentar una profunda división y a sufrir guerras y violencia por falta de diálogo y falta de respeto a la verdad. El Papa Francisco, en sus recientes pronunciamientos y exhortaciones, en particular en la encíclica Fratelli Tutti, nos insta, en medio de la división, a buscar un camino mejor. La clave está en el caminar juntos. Y cuando caminamos juntos, nos dialogamos. Y cuando nos dialogamos, nacen la comprensión mutua y el respeto recíproco, sin sacrificar, por supuesto, la verdad, sino en la búsqueda común de ella. La capacidad de dialogar a través de perspectivas es esencial para que la hermandad universal pueda inspirar fuerza, capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. Así nos dice el Santo Padre. Para ser verdadero y verdaderamente útil, este diálogo
no puede ser solo entre los que piensan en la misma manera, que comparten los mismos intereses. A veces, por una comprensión errónea de respeto y amistad, existe la tendencia, que se convierte en un lugar común, a desvincularse de las conversaciones difíciles para evitar parecer ser irrespetuosos de los demás y de sus ideas. En contraste, un verdadero diálogo, una verdadera conversación, se caracteriza por su respiro universal y abierto, en fin, amoroso, para que pueda servir a la búsqueda común de la verdad y al amor y respeto recíproco, no obstante las diferencias. Como nos insta el Papa Francisco en Fratelli Tutti, tenemos que recuperar el sentido de pertenencia a una única familia humana. A fin de cuentas, estamos todos en la misma barca. Esto implica salir de nosotros mismos, escuchar con empatía y buscar comprender verdaderamente la experiencia de la otra persona. En este sentido, la decisión de hace 50 años de impulsar y crear espacios y oportunidades de diálogo, en este caso específicamente entre la fe y la cultura contemporánea, en la búsqueda común de la verdad, sigue siempre su grande actualidad. Pues agradecimientos y felicidades a los fundadores, a los continuadores de las conversaciones San Esteban. La acción de la Iglesia en la búsqueda de la verdad mira a la transformación del mundo porque está convencida de que en sí misma la verdad posee una fuerza salvífica y esta fuerza la realiza en el desempeño de su misión mediante la exposición de la palabra confiada, la celebración del misterio pascual y la expresión de la caridad. Todo en la Iglesia está al servicio de la verdad por el amor. Y en ese servicio sabe muy bien la Iglesia que la fecundidad del Evangelio que le ha sido confiado no queda garantizada adaptándolo superficialmente a las reivindicaciones del mundo, sino extrayendo de las raíces de la fe la fuerza que les ilumina y las transforma. En breve, esta es verdaderamente la esencia de la nueva evangelización. La nueva evangelización no es proclamar un nuevo evangelio, sino la búsqueda o buscar nuevas vías, nuevos métodos para exponer la misma fe, el mismo evangelio. Entonces, trayendo de las raíces de la misma fe, del mismo evangelio, nuevas fuerzas que ilumina, transforma y rende más comprensible a las culturas, a las personas contemporáneas, el mismo evangelio, la misma fe. Me parece oportuno en este momento, como síntesis de nuestro tema, tomar como referencia la feliz y sabia intervención en esta mesa del reverendísimo Padre Gerard Timoner, Maestro General de la Orden y mi amigo personal, con el título La verdad en la tradición dominicana. En sus palabras, pienso que fue el 25 de enero que él estuvo aquí para pronunciar su ponencia. En sus palabras señalaba el paso histórico de lo premoderno y la modernidad. Es verdaderamente el premoderno y posmoderno. Y ofrecía la síntesis de ambas posturas. Si en el campo premoderno verdad es entender la realidad en sus propios términos, de modo que conocer con certeza es eliminar los obstáculos que impiden que la naturaleza de las cosas se comunique con nosotros, dotados de razón, ante la realidad que es inteligible a nosotros. De otro lado, en nuestra era de la posmodernidad, de la posverdad, como dicen otros, la realidad debe responder a las exigencias cognitivas y morales que le planteamos. La realidad se adecua a nuestras exigencias. No es más la realidad no es más la nuestra comprensión que se adecua a la realidad.
Hasta aquí el pensamiento del maestro general. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿Podemos acceder a ella? A lo largo de la historia de la filosofía, la verdad ha sido siempre, desde la Grecia clásica, que nosotros conocemos, hasta hoy, objeto de análisis y reflexión. Pilato no fue el primero a poner la cuestión a Jesús: ¿qué es la verdad? Se podría decir que la cuestión es eterna, porque para nosotros coexiste con la verdad misma, que es Dios eterno y verdadero. El desafío que la Iglesia, y concretamente todos nosotros, tenemos que hacer frente es el hecho que esta afirmación no convence a los que no comparten la fe en un Dios eterno y verdadero. La cuestión, ¿qué es la verdad?, persiste en muchos corazones y muchas mentes, delante de la experiencia que la verdad no se manifiesta en modo perfectamente evidente, no se revela en modo que no deje posibilidades de dudas, no se adecua en la misma manera a la comprensión de los que la buscan, no obstante que, según San Agustín, en el libro de Soliloquios, que lo verdadero es lo que es, o según Santo Tomás de Aquino, la verdad se define como la conformidad del entendimiento y la cosa. Resumiendo, según San Agustín, Santo Tomás y muchos otros, podemos decir, premodernos, la preocupación por la verdad está precedida por el deseo de hacer justicia a las cosas en sus propios términos, conformando nuestra comprensión a las exigencias de las cosas. Ahora, en la era postmoderna, la preocupación está en que la realidad debe responder a nuestra comprensión, de modo que la realidad debe adecuarse a nuestras exigencias. La verdad es lo que comprendemos o percibimos de la realidad. Evidentemente, de aquí resulta un relativismo que en teoría no podría tener límites que el número de personas que comprenden una única y misma realidad. O bien, ¿cuál es lo real? ¿Lo que yo comprendo o lo que es en su realidad? A la larga, esta cuestión trae a una buena parte de los hombres y mujeres de hoy abrumados por inquietudes antropológicas, sociales, morales y religiosas, etc. Frecuentemente las ideologías buscan la realización de una idea del hombre y olvidan quién es objetivamente el hombre. Podemos decir que una ideología me pregunta ¿qué es objetivamente el hombre? El hombre que quiere realizar. Miran al hombre según su propia idea del hombre y de consecuencia promueven o imponen leyes y políticas para crear al hombre, el hombre y la sociedad a su imagen. En muchos lugares y culturas, en el comportamiento del individuo y de sociedades enteras, avanzan visiblemente el relativismo gnoseológico, filosófico, ético, religioso, moral. Los aires que se respira son de subjetivismo, permisivismo, de haz que quieras, de que todo vale lo mismo. Más aún, algunos se califican como todo vale, como auténticos y verdaderos, al decir que hacen lo que mejor les parece, en lo que se siente bien, sin tener ningún punto de referencia, sin hacer referencia a lo que es objetivamente auténtico y verdadero. Respiramos una cultura cada vez más relativista en los medios de comunicación, en la literatura, en el arte, en la familia, también en las escuelas. Se propaga un olvido de la existencia de Dios y se enfatiza la autosuficiencia del hombre. Existe también en este contexto una grande indiferencia a la búsqueda del objetivo, a la búsqueda de Dios, a la búsqueda de respuestas a lo que nos decimos las grandes
o las últimas cuestiones sobre el hombre y sobre su destino. Entonces, estamos en una sociedad indiferente a estas grandes cuestiones. La cultura posmoderna pretende, por supuesto, apartar a los hombres, a las mujeres de su relación con Dios, utilizando las enormes facilidades ofrecidas por la ciencia y sus aplicaciones técnicas. No pocos niegan la existencia de Dios. Muchos se proclaman agnósticos y procuran que no se hable de valores religiosos, especialmente en los espacios públicos. El fenómeno de lo que se llaman en inglés les nones o les nons, los que se declaran sin religión, sin creencias, sin vinculación, sin relaciones o simplemente religiosamente y moralmente indiferentes, se difunde en todas las partes, en particular en los países y sociedades occidentales. Unos sondeos dicen que en España los nons, sobre todo los jóvenes, que ya son completamente indiferentes sobre cuestiones religiosas, morales o también cuestiones comunitarias o de la vida de la comunidad y la sociedad, está siempre en aumento. Ya se dice casi 40% de los jóvenes. Otros reducen todo lo religioso a la vida privada. Se habla de la pluralidad de los valores que ofrecen la actual sociedad secularizada y su ética. Las leyes precedentes de este pluralismo ético, dicen, obligan incluso a aquellos que subjetivamente no las comparten. Esto es seguramente una de las grandes cuestiones de la sociedad de hoy, la libertad religiosa, la libertad de comportarse según sus creencias o según su religión o su ética, y la cuestión del respeto de la conciencia. Consideran las enseñanzas de la Iglesia ancladas en una antropología anacrónica, inadecuada en relación a la sensibilidad de nuestro tiempo. Cada ciudadano puede tener sus convicciones, sus verdades, pero en relación a la ética pública y a la política, las verdades individuales no son más que opiniones. El objetivo final, se podría decir, es la autonomía absoluta del individuo, libre de constricciones y restricciones religiosas y morales. ¿Lo sería posible? Pienso que es legítimo poner esta cuestión. ¿Qué sentido tendrían las leyes y otras medidas normativas que obligan o que son coercitivas? Diferente es la posición de otros demócratas laicos, porque es eso, nos hablamos de sociedades y políticas laicistas o laicas. No toleran, hay demócratas laicos sí que no toleran valores absolutos, pero consideran como elementos fundamentales la dignidad de la persona, la libertad de conciencia, la igualdad, el respeto del derecho de todos, etcétera, de los fundamentales valores y derechos. Así el Estado laico respeta y hace respetar dichos valores, niega privilegios a una u otra religión, pero no niega la influencia que las religiones puedan tener en la vida pública. El 20 de mayo de 1985, con ocasión de la visita a la sede de la entonces Comunidad Económica Europea en Bruselas, el Papa Juan Pablo II subrayaba que la negación práctica de muchos valores espirituales lleva al hombre a querer satisfacer su afectividad a cualquier precio y a arrinconar los fundamentos de la ética. Exige libertad y huye de sus responsabilidades. Aspira a la opulencia y no consigue hacer desaparecer de su lado la pobreza. Profesa la igualdad de todos y muy a menudo cede a la intolerancia racial. Sufre la tentación de la duda en el sentido de su vida, de angustia y de nihilismo. Así decía San Juan Pablo II a la Comunidad Económica Europea en Bruselas. Este juicio crítico
no constituye para la Iglesia una mirada pesimista, sino realista y sobre todo provocadora para la acción que en la vieja Europa toma las notas características de una nueva evangelización, de sus nuevos areópagos. La Iglesia no coerce a nadie a creer, sino propone que el valor de la vida humana, de la libertad, de la paz, de la solidaridad, está en su relación con Dios. Para nosotros, el hombre no está absolutamente autónoma por sí mismo. Para nosotros, el hombre tiene su grande dignidad relacionada porque está en relación con su Creador, con Dios. San Juan Pablo nos ha dejado un documento que no dejó de suscitar cierta incomodidad, también dentro de nosotros. La encíclica Veritatis Splendor del 1992, el esplendor de la verdad. Así empieza la encíclica en son de síntesis. El esplendor de la verdad brilla en todas las obras del Creador y de modo particular en el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, pues la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre, que de esta manera es ayudado a conocer y amar al Señor. La verdad, como vemos en estas palabras, tiene que ver con el ser de las cosas y con la naturaleza humana. Algo hay impreso y permanente, imborrable, algo puesto por Dios mismo. Atenerse a esto garantiza la libertad y conocer a la verdad. Querer borrarlo esclaviza, desorienta y vacía el hombre por dentro. Con esta importante y señera encíclica, el Papa subraya la conexión entre bien, verdad y libertad, haciendo de esta, de la libertad, garantía por la verdad, como dice el Señor, la verdad os hará libres. A su vez, el amor, expresión máxima de la libertad, como Cristo muestra con su elocuente silencio en el momento de su pasión ante Pilato, lleva la verdad a su cumplimiento y perfección, haciéndola brillar en la cruz que vence el egoísmo y mostrando al hombre su amor hasta la muerte, dignificando al hombre hasta el punto que su verdad merece la muerte de su Señor y dándole el mandato de amor. Así como dice el mismo Jesús, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Este es mi mandato, ámanse unos a otros. Por último, merece resaltar que en los números 54-56 de esta encíclica Veritatis Splendor, Juan Pablo II desarrolla el puesto y garantía de la conciencia que enseña el último concilio en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Y así el Papa escribe, en lo que más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero al cual debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello, porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los más hombres para buscar la verdad
y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. El Papa Benedicto XVI, por su parte, explicaba cómo ligar al conocimiento del valor de la vida humana a partir de la razón y a partir de la fe. La razón humana, al observar el orden del universo, las maravillas de la naturaleza o el funcionamiento de nuestro cuerpo, se asombra fácilmente con el poder del trascendente. La razón humana consigue admirar la imagen de Dios Creador, y el Creador ama la obra salida de sus manos. En breve, nuestra razón puede conocer a Dios a través de su creación. En otra palabra, no se trata de otro razonamiento que las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, con las que muestra por vía de la razón la existencia de un ser como última causa de las cosas. No basta conocer a las causas próximas para conocer a la realidad. Detrás de una causa próxima existe una causa que la precede, pero no se puede proceder ad infinitum. Para un químico podría bastar descubrir un elemento químico, pero como hombre, el hombre químico no puede que ponerse la pregunta sobre el origen de tal elemento. ¿Por qué tal elemento existe? ¿Y quién lo ha hecho? ¿Y por qué? El cosmólogo se pone las preguntas del porqué del universo, de su origen, de su orden, de sus leyes, en fin, de sus maravillas. La búsqueda del ser último a través de las observaciones de nuestro propio ser y de las realidades que nos rodean es un acto honesto en la búsqueda de la existencia de Dios, la alfa y la omega, la búsqueda de la verdad. El método y la estructura de las 5 vías para ligar a la última causa parte de las observaciones, el método a posteriori de las cosas, reflexionado sobre esas, constando su insuficiencia, hasta ligar a la causa sin causa. Y Santo Tomás afirma que esta causa sin causa es el Dios creador. Es así la observación de la creación, de las maravillas que nos rodean, nos conduce a la causa sin causa, al Creador, Dios. En la revelación vetero y neotestamentaria se dibuja la fe que presenta a Dios Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe y por tanto también del hombre y de su vida. Leemos, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Ya en las páginas veterotestamentarias se muestra la imagen de Dios bueno, compasivo y misericordioso. El hombre, la vida humana no le son indiferentes. En el Nuevo Testamento, este Dios se hace carne, se hace acontecimiento humano y entra en el espacio y en la historia humana. Tanto amó Dios al mundo, como nos dice San Juan, que le entregó a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Hecho hombre en el misterio de su encarnación, la misma palabra, el mismo verbo del Padre, nos lo revela en hermosas parábolas como la del buen pastor, la del buen samaritano, la del hijo pródigo, etcétera, etcétera. El pastor no deja morir a la oveja cansada, extenuada, herida, sino que la carga sobre sus hombros, la cura. El samaritano cuida de la vida de uno que no es de su clan, de uno que es extranjero. El hijo pródigo, que había malgastado la herencia que le tocaba, es recibido con alegría al regresar a la casa paterna, incluso cuando tal gesto podría ser interpretado como un acto contra la justicia debida al otro hijo, y sobre todo su acto de pedir su parte de la herencia fue en aquel tiempo, en aquella cultura, un acto casi de desiderar la muerte de su padre, porque, por supuesto, la cultura decía que la herencia
podía ser recibida solamente a la muerte del padre. Entonces, pedir su propia parte de la herencia mientras el padre todavía vive es como decir, es mejor que usted muera, así puedo tener y cobrar mi herencia. El documento más significativo de Benedicto XVI sobre el valor de la vida humana es la carta encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. En la primera parte de la encíclica, Papa Ratzinger habla del amor de Dios al hombre y en la segunda explica cómo corresponderle. La encíclica entonces habla de este amor recíproco entre Dios y el hombre. El propósito de Benedicto al publicar su primera encíclica es el de suscitar en nosotros un compromiso dinámico en la respuesta humana al amor divino. Sobre el magisterio del Papa Francisco acerca del tema que nos ocupa, la encíclica última, Fratelli Tutti, que ya he mencionado antes sobre el tema de diálogo, resulta, yo diría, holística. Tutti, todos, resulta esencial y fundamento de entender la realidad viéndonos en la fraternidad. El Papa Francisco recoge en su magisterio la enseñanza perenne de la Iglesia que afirma la capacidad de la razón humana frente a la verdad y con ello la existencia de unos fundamentos sólidos que la instruyen. Y dice, lo que llamamos verdad no es solo difusión de hechos que realiza el periodismo. Es ante todo la búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opciones y también de nuestras leyes. Eso supone aceptar que la inteligencia humana puede ir más allá de las conveniencias del momento y captar algunas verdades que no cambian, que eran verdad antes de nosotros y lo serán siempre. Indagando la naturaleza humana, la razón descubre valores que son universales porque derivan de ella. De otro modo, no podría suceder quizás que los derechos humanos fundamentales, hoy considerados infranqueables, sean negados por los poderosos de turno, luego de haber logrado el consenso de una población adormecida y amedrentada. Es más, el mismo consenso ya implica que para el buen funcionamiento de la sociedad hay una verdad permanente que la inteligencia puede captar. El hecho de que ciertas normas sean indispensables para la misma vida social son el indicio de que son algo bueno en sí. Ahora bien, no hay que contraponer la conveniencia social, el consenso y la realidad de una verdad objetiva. Estas tres pueden unirse armoniosamente cuando, a través del diálogo, las personas se atreven a llegar hasta el fondo de una cuestión. El Papa Francisco vuelve con el Papa Benedicto XVI a evidenciar el relativismo. Este actúa con la careta de la tolerancia. Si se admite, no queda en pie ningún ordenamiento ético ni jurídico, pues el primero interpretaría los valores morales a guiso y conveniencia del más fuerte. El segundo, sería una imposición arbitraria. Y ambos no tendrían verdades objetivas ni principios sólidos que les avalasen. El Papa ancla la verdad citando en el número 58 a San Ireneo de León, que hace solo semanas ha declarado doctor de la Iglesia. Se trata de un texto clave, incluso para el desarrollo de su magisterio, como podemos decir desde la observación. El amante de la verdad no debe dejarse engañar por el intervalo particular de cada tono, ni suponer un creador para uno y otro para otro, sino uno solo, dice San Ireneo de León. Evidentemente, solo en nosotros, en el que somos acogidos e integrados, podemos resolver el problema de un individualismo estéril
es salvar la desconexión con el ser real en toda su dimensión. Por eso el individualismo que construye un mundo ilusorio, particular y al gusto subjetivo, el Papa le recuerda la necesidad en la sociedad que se construye globalizadora de mirar al otro, mirar al que sufre, tocándolo y curándole las heridas, no ocultándose en el ropaje de lo políticamente correcto o en las modas ideológicas. Subraya el Papa también la defensa de los derechos humanos en esta encíclica, y no voy a hablar esto porque es muy largo. Y también habla de la esperanza y la caridad en sus relaciones con la verdad. El Santo Padre, que se permite los selfies, como decimos, y utiliza regularmente el Twitter o otros social media, e interviene en un talk show el otro día en Italia, tiene una observación crítica de las relaciones digitales, que en su palabra eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo. Tienen apariencia de sociabilidad, pero no construyen verdaderamente un nosotros, una verdadera comunidad, sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles. La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. Vuelvo aquí a referirme al razonamiento del Padre Maestro General para recalar en su síntesis. Frente al descrito comportamiento de la premodernidad y de la posmodernidad, queda el antropocentrismo cristiano, quiere decir el misterio de la encarnación. El hombre abrazado por la verdad misma, Cristo, el discípulo amado, prototipo de la naturaleza del ser discípulo, descansa su oído en los latidos del corazón de Cristo al tiempo que mira al mundo. Eso es precisamente lo que hace la Iglesia, lo que debe hacer la Iglesia en su servicio a la verdad que nos hace libres. Creo oportuno concluir mi reflexión con un texto del último Plan Pastoral 2021-2025 de los obispos de España, de la Conferencia Episcopal Española. En este plan pastoral, nuestros obispos afirman: hemos pasado de una sociedad moderna que buscaba la solidez en los grandes principios ideológicos y en las grandes causas, a una sociedad postmoderna que es líquida y voluble. La vida líquida angustia a las personas porque no tiene nada fijo y duradero. Bauman, el sociólogo, denomina a este periodo la gran desvinculación, que supone un enorme desmoronamiento o deshilachamiento de las instituciones que sostenían la creación de valores y bienes públicos. Es la desvinculación respecto del propio cuerpo, de la realidad, del otro y de Dios. De ahí donde está nuestra misión comprometida y transformadora. La Iglesia está al servicio de la verdad en unir y vincular en todos estos aspectos. Con ello va el bien común, el bien de todos. ¿Y cómo hacerlo? Tal como advierte el Padre Maestro, con el oído en los latidos del corazón de Cristo y los ojos en la realidad de la persona, del mundo, de la sociedad, del hombre de hoy, cuyo destino ya que da inteligibilidad a sus sonrisas y a sus lágrimas, a sus gozos y tristezas, a su vida, cuyo valor le otorga Dios Creador y Redentor. Porque, como nos recuerda la célebre frase de apertura de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, para ilustrar la unión íntima de la Iglesia con la familia humana universal, los gozos es la
y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón, en el corazón de la Iglesia, en el corazón de cada de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra verdad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Monseñor Bernardito.